En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Hace muchos años, queridos oyentes, nos habrán escuchado ustedes diciendo que el problema en Colombia, el problema de orden público que vivió en Colombia, lo que aquí llamaron la guerra, que no es una guerra de nadie, sino que es una sucesión de actos terroristas cometidos por narcotraficantes, se debía precisamente a eso, al narcotráfico. El tema de Colombia no es un tema ideológico, ni estos bandidos de las FARC saben quién era Marx, ni les interesa, ni se han leído una página del Capital, ni siquiera han tenido tiempo para leerse el manifiesto de Marx y de Engels. En absoluto, no tienen la menor idea de lo que eso significa. Sí hay unos personajes detrás de ellos que los mueven como marionetas, que tienen una clara intencionalidad marxista, pero ese no es el tema. ¿Por qué están en armas esos sujetos? ¿Por qué las tuvieron y en tanta abundancia cuando las requirieron? ¿Por qué han cometido tantas atrocidades contra el pueblo colombiano? Detrás de las ideas de Marx, detrás de la dictadura del proletariado que no han podido montar, o de la lucha de clases que no lograron establecer? Por supuesto que no. El tema se llama narcotráfico, el tema se llama cocaína. La cocaína es la clave del problema. Y eso hay algunos que no lo quieren entender. Por ejemplo, estos habitantes de otro planeta, que conforman lo que se llama la Corte Constitucional, con 9 magistrados que sumados todos ellos no se hace uno que sepa derecho constitucional como debiera ser. Han resuelto decir que lo de la dosis personal no tiene problema, que eso hay que mantenerlo así, que el pobre consumidor no puede ser el que pague el pato y que hay que respetar al pobre consumidor, y respetar al pobre consumidor significa que hay que respetar la dosis personal para que la policía no pueda actuar. La Corte Constitucional ha sido la gran alcahueta del consumo de drogas ilícitas en Colombia y ha sido la gran culpable de las ollas del microtráfico, que se dice fácil. Pero como estos sujetos viven en carros blindados, en casas espléndidas, porque sus sueldos fabulosos, que no pagan impuestos, les permite tener un régimen de vida muy especial, no se han asomado a lo que es el fondo de esta sociedad corrompida, degradada, envilecida por las ollas del microtráfico, que se alimentan de la dosis personal que ellos pregonan con razones tan mal pergeñadas y con argumentos tan pobres enfrente de una realidad que los condena y que condena su tesis. Pero ahora resolvió Santos hacer una cosa peor. Ya estaba justificada la fase del consumo de la droga a través de la Corte Constitucional, que sigue clamando y ahora enfrentada al fiscal general de la Nación, que quiere hacer alguna cosa para tratar de contener la oleada fabulosa de consumo de droga que hay en todas las ciudades y en todos los pueblos de Colombia. Entonces ahora se legitima nada menos que la producción de la coca, de la hoja de coca. Y el gobierno le pasa al Congreso, un Congreso sumiso, enmermelado, que tendrá los últimos recursos de la nación procedentes de lo que Ecopetrol le pague, los billones de pesos que le pague, procedentes de los billones de pesos que se contrataron en vísperas de la vigencia de la Ley de Garantías. Esos seguramente votarán afirmativamente la ley que permita que 1.7 hectáreas pueda ser una siembra lícita de un campesino. Pero pues si el campesino tiene mujer, y el campesino tiene un cuñado, y el campesino tiene un primo que vive en la misma casa, ya no serán 1.7 sino 3.4 o 5.1 o 6.8. La droga que se necesite queda legitimada con el 1.7. De manera que legitimamos la producción y legitimamos el consumo. La cocaína está legitimada en Colombia, lo que significa que está legitimada la guerra. Eso que llaman la guerra. Guerra que tiene
manifestaciones las más crueles y detestables. Veíamos por redes sociales la muerte de unos muchachos del ejército por la voladura del oleoducto trasandino, una cosa pavorosa, y eso lo siguen haciendo todos los días. Ahora ya para la destrucción de los ríos está ayudando Ecopetrol, que no tiene con qué sellar los pozos porque la plata disponible no se va para las tareas de Ecopetrol, sino que se la pasan a Santos para que Santos la pueda repartir en mermelada, para que los enmermelados le aprueben los proyectos de ley que acaben de arruinar a Colombia. Esa es la situación. Y mientras tanto Colombia tiene el campeonato mundial de desplazamiento. Es el lugar del país que no esté en una guerra declarada como la de Siria. Tal vez Siria nos pueda ganar, o nos puedan ganar los kurdos al norte de Siria enfrentado a los aviones turcos, pero en país que no tenga una guerra declarada, Colombia tiene de lejos el campeonato mundial del desplazamiento. Lo dice ACNUR, lo dicen las Naciones Unidas. La gente no se puede quedar en sus territorios porque la matan. En el cruce de balas entre los que quieren el territorio para sembrar la coca y para explotar la coca, los que quieren el territorio como vías de acceso a los puertos y a las fronteras para pasar la cocaína que aquí se produce. Y entonces se matan, y a la gente que está de por medio la obligan al desplazamiento o la condenan a muerte. Veíamos en noticieros de televisión por los que la gente resbala. Como hemos perdido la sensibilidad, resbalamos por encima de esas noticias, de lugares en el Bajo Cauca antioqueño y en el Catatumbo, donde los desplazamientos son continuos. Hay que ver la gente metida en los lugares más absurdos, esperando un plato de comida y una colchoneta donde tenderse para pasar las horas de la noche, las largas horas de la noche. Pero hay otra modalidad, y es la de la gente que no se puede mover de sus casas, porque el que se mueve de su casa es hombre o mujer muertos. Los asesinan porque si se mueven de las casas es porque sin duda van a llevarle noticias al otro grupo armado o de pronto al Ejército de Colombia, si es que está en alguna parte, de la situación en que se encuentran los que los tienen recluidos. Como no pueden correr ese riesgo, el riesgo de la delación o de la traición, asesinan al que trate de salir de sus casas con destino a cualquier otro lugar. Es decir, son secuestros masivos de miles de personas ubicadas en veredas, ubicadas en pequeños pueblos, ubicados en caseríos, en cualquier parte, porque la gente en Colombia está prisionera y no hay ejército. Veíamos también el espectáculo de un pelotón, debía ser un pelotón del ejército que llega a un pueblo de estos y sale un hombre de estos de las FARC y le dice: usted se tiene que ir de aquí. Y entonces viene la discusión con el comandante del pelotón, no le alcanzamos a ver las insignias, debía ser un teniente, un capitán, que le da finalmente la orden a sus hombres para que se retiren, y después al general aplaudiendo la decisión del capitán, porque esa era la manera que tenían de ayudar a la gente y de protegerla y de darle gusto. De manera que un bandido de las FARC le da órdenes al ejército para que se retire de un determinado poblado, para que no cumpla su tarea, y el capitán da la orden, le da las órdenes a los hombres de evacuar. Aquí ya no hay ni siquiera unidad de mando en el ejército. Aquí mandan los bandidos de las FARC o los bandidos narcotraficantes. Se tomaron este país, son dueños del país, son dueños de la nación. Tienen el consumo favorecido por la Corte Constitucional y ahora tendrán la producción ya definitivamente legitimada por ley del Congreso de la República. ¿Qué dirá Trump cuando nos vea? Si es que la embajada americana está cumpliendo su tarea y le va a decir la verdad al señor Trump, que parece que el embajador anterior, Whitaker, no se la decía, ahora viene un nuevo embajador que al parecer tiene nuevas ideas y les va a decir: ustedes van a seguir jugando el juego de la cocaína. Ya la cocaína se apoderó del país, se apoderó de Colombia, es dueña de vastísimas regiones. Toda la costa del Pacífico, es dueña de Arauca, de la frontera con Venezuela, del Catatumbo,
está completamente en manos de la cocaína, como están en manos de la cocaína vastos sectores del interior de la República. Y esa cocaína nos llega a los Estados Unidos y no estamos dispuestos a aceptarlo, no estamos dispuestos a tolerarlo. ¿Qué vamos a hacer? El presidente Uribe en el año 2002 se encontró con esa situación, le declaró la guerra a la cocaína y a los que manejaban la cocaína, les ganó la guerra, Colombia volvió a ser un país respetado y libre, empezaron a crecer las industrias que no pueden crecer, con un dólar sobrevaluado por efectos de la cocaína, con un contrabando desatado por efectos de la cocaína, un país reducido, un país melancólico, un país arruinado. Álvaro Uribe lo convirtió en un país respetado, respetable y próspero. Santos nos devolvió al más oscuro pasado y a un pasado todavía más oscuro del que teníamos. Es decir, la situación de hoy es peor que la situación del año 2002. Eso es lo que decimos en nuestra nota hoy en Las Dos Orillas. Lo que nos deja Santos, Santos nos deja un país de miseria. ¿Por qué los candidatos a la presidencia no pintan la realidad con los colores que realmente tiene? Porque casi el 90% de los colombianos, o para efectos prácticos el 90% para efectos estadísticos y de resumen, ven sombrío el panorama de Colombia. Quienes no lo ven así son unos pocos, poquísimos, muchos llenos de mermelada y otros con compromisos que no les permiten decir la verdad. Pero el nombre del juego es cocaína. El punto decisorio del tema es el narcotráfico. Y los narcotráficos se tomaron el país y la cocaína está destruyendo a Colombia.